Buenas tardes. Voy a explicar algunos de los problemas de genética mendeliana que son más frecuentes en la EBAU. La mayoría, lo que a ellos les parece más importante normalmente es la tercera ley de Mendel, es decir, trabajar que podáis hacer problemas de dos caracteres y, y ver cómo va a ser, cómo es la F2, la segregación fenotípica, genotípica. Hay algunos poquitos de herencia intermedia y otros también de cruzamientos mendelianos, tanto de la primera como de la segunda ley, y veréis también que es bastante frecuente que os pidan hacer un cruzamiento prueba. Vamos a explicar el primero. Los que están en rojo son los que voy a explicar de palabra y algunos que están en negro simplemente están resueltos para que los podáis ver vosotros. Lo primero que tenemos que hacer en los problemas es leer bien el enunciado, porque el enunciado, como es todo descriptivo y nos describen todos los caracteres de palabra, a veces resulta como un poco largo y un poco lioso. Si nosotros vamos sacando los datos según nos los van diciendo, después de hacer una primera lectura, simplificamos mucho el entender el problema. En este primero vemos que en determinada especie de cactus la punta de las espinas puede ser afilada o roma. Roma me imagino que sabéis qué quiere decir redondeada. Si se cruzan dos razas puras de cactus, una de espinas afiladas con otro de espinas romas, bueno, en realidad dos razas puras serían, sí, bueno, se refiere al cactus. Un cactus de espinas afiladas con otro de espinas romas. Todos los individuos de la descendencia F1 presentan una mezcla de espinas con algunas afiladas y otras romas. En primer lugar nos preguntan, indique si este caso es un ejemplo de codominancia. Justifique la respuesta. Y luego nos preguntan, nos piden que indiquemos las proporciones fenotípicas de la F2 resultante del cruzamiento de dos individuos de la F1. Y la tercera son unas definiciones que no las he quitado, pero están en la misma pregunta, con lo cual vosotros también veis que las definiciones de conceptos de genética mendeliana son importantes porque suelen preguntar, hay veces que en las preguntas de genética mendeliana hay un problema y luego hay algunas definiciones. Pues vamos con los cactus. El carácter que estamos viendo es la forma de la punta de las espinas. Y nos dicen, volvemos a leerlo, que puede ser afilada o roma, que si se cruzan dos razas puras ya nos están diciendo que estos individuos, si son razas puras, quiere decir que son homocigóticos, se cruzan una de espinas afiladas y otra de espinas romas. Y todos los individuos de la F1 presentan espinas afiladas y espinas romas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente se trata de un caso de codominancia. ¿Cómo justificáis la respuesta? Pues justificáis la respuesta diciendo que se ajusta a lo que entendemos por codominancia. Es un caso en el cual cuando los individuos híbridos presentan o manifiestan los caracteres de los dos parentales, no como una mezcla de los dos caracteres, sino los dos a la vez. En este caso, hay tanto espinas que son afiladas como espinas romas. Proporciones fenotípicas de la F2 resultantes del cruce de dos individuos F1. Bueno, lo primero que hacemos es poner que el individuo de espinas afiladas es A mayúscula y produce gametos A. El otro parental es A', lo ponemos así, yo prefiero ponerlo así porque no pongo A minúscula porque no son genes que este sea dominante sobre este, sino que son codominantes. Y aquí se me ha olvidado poner la A'. Entonces produciría gametos A'. La F1, ¿cómo sería? Pues sería un individuo A mayúscula prima. Tendría un gameto de este y un gameto de este. Como los gametos de este son todos iguales y estos también, pues el individuo heterocigótico sería así. Este individuo va a producir dos tipos de gametos, los que llevan el alelo A mayúscula y los que llevan el A'. Hacemos el cruce según el cuadro de Punnett, en el cual ponemos aquí los gametos de uno y los gametos del otro y hacemos las combinaciones de este gameto con este gameto, este con este con este y así. Y nos piden segregación fenotípica y ya está, no nos piden la genotípica. La genotípica
que lo vamos a ver en otros problemas, sería decir cuántas combinaciones de letras diferentes hay. En este caso, la segregación fenotípica va a coincidir con la genotípica. La genotípica sería A mayúscula mayúscula, un individuo, A mayúscula A mayúscula prima y A mayúscula mayúscula prima es lo mismo, serían dos individuos, y A mayúscula prima y A mayúscula prima sería el tercer genotipo. Y digo que coincide la fenotípica con la genotípica porque la fenotípica, que es lo que nosotros vemos, es que los individuos homocigotos dominantes presentan solo espinas afiladas, los heterocigotos presentan ambos tipos de espinas, tienen un fenotipo igual, presentan espinas romas y espinas afiladas, y los que son A', solo tienen espinas romas. Si fuera dominante, estos tres individuos presentarían el mismo fenotipo, sería una segregación 3:1. El ejercicio 2 es el siguiente. Un agricultor cruza plantas que dan frutos de diferentes colores, amarillo o verde. En la siguiente tabla se indican los fenotipos de los parentales, lo que nosotros observamos, utilizados en cada cruce y los descendientes obtenidos. Entonces hay 4 cruces diferentes. En el primer cruce se cruzan verdes con amarillos y se obtiene en la F1 solo plantas con frutos verdes. En la siguiente se cruzan dos parentales verdes y aparecen algunos amarillos. Como veis, más o menos la proporción es 3:1, que sabemos un poco que es la proporción que aparece en las leyes de Mendel. Después, amarillo, amarillo nos daría solo amarillos, y verde por amarillo nos daría igual número de verdes que de amarillos. A lo mejor os preguntáis por qué aquí verde por amarillo nos da diferente que en este verde por amarillo. Pues es porque uno de estos probablemente, alguno de estos individuos será homocigoto o heterocigoto, y a lo mejor el fenotipo, claro, muestran el mismo fenotipo, pero no son el mismo tipo de genotipo. Nos pregunta que, utilizando A mayúscula para el alelo dominante y A minúscula para el recesivo, identificar los genotipos parentales de cada cruce e identificar los genotipos de todos los individuos de la generación filial, es decir, de todos los individuos que aparecen en cada uno de los cruces. Vamos a ver en el 1. Aquí podemos deducir lo siguiente: si no aparecen frutos amarillos, como es así, el carácter amarillo obviamente va a ser el recesivo, porque queda enmascarado por el verde, aunque aquí un parental es amarillo, aquí no hay ningún amarillo. Además, el genotipo del parental verde es homocigótico, es decir, es A mayúscula, porque si fuera A mayúscula, A minúscula, al cruzarse con el amarillo, que es A minúscula, podrían aparecer individuos amarillos, cosa que no sucede. El otro parental, obviamente, el amarillo es A minúscula, porque si no fuera homocigótico no sería amarillo. El cruce sería, en el caso 1, verde por amarillo, A mayúscula por A minúscula, el típico cruce de la primera ley de Mendel. Todos los de la primera generación serían heterocigóticos y serían de color verde, que en este caso el verde es el color dominante. En el segundo cruce, verde por verde, aparecen amarillos. Observamos que en la descendencia hay aproximadamente 3 verdes por cada uno amarillo. Los parentales verdes tienen que ser heterocigóticos, porque si no, no podrían dar lugar a descendientes amarillos. Esto es una cosa que vamos a observar también en las genealogías, en los árboles genealógicos o pedigrís. A veces aparecen dos individuos que presentan un carácter y tienen un descendiente que no lo tiene. ¿Por qué? Porque son heterocigóticos. Este le proporciona su alelo A minúscula y este el otro alelo A minúscula. El cruce sería así y nos daría una proporción de 3:1, 3 verdes por 1 amarillo, porque los heterocigóticos, al ser el verde dominante, serían también de color verde. Como veis aquí, esto es una manera de hacer el cruce. Este A mayúscula con
Este A mayúscula nos daría otro A mayúscula. A mayúscula con A minúscula sería este A minúscula con A mayúscula y A minúscula con A minúscula. En el tercer caso, amarillo por amarillo nos da todos amarillos, que es algo bastante obvio. El cruce sería A minúscula minúscula por A minúscula minúscula, nos daría todos de color amarillo. Es decir, que los parentales también son homocigóticos recesivos. Y en el cuarto es este cruce en el que verde por amarillo nos da igual número de verdes que de amarillos. Es decir, van a aparecer homocigóticos recesivos, luego este amarillo ya sabemos que es recesivo y este tiene que ser heterocigótico para poder dar lugar a esta parte de recesivos. A mayúscula minúscula por A minúscula minúscula nos daría mitad de heterocigóticos que serían verdes y mitad de homocigóticos que serían amarillos. Este ejercicio 2 no pensaba hacerlo, pero sí que lo voy a comentar. En el primer caso nos piden enunciar la primera ley de Mendel, o sea, no es un problema, pero tenéis que estudiaros las leyes de Mendel y saber enunciarlas muy bien y explicarlas. Y nos piden explicar cómo es el genotipo de los parentales si en un cruzamiento experimental se observa que un rasgo recesivo A minúscula se manifiesta en toda la descendencia. Pues hay uno de los cruces del ejercicio anterior en el que aparece eso. Si todos los descendientes son recesivos, no queda otro remedio más que los padres sean también recesivos. Si alguno tuviera un alelo dominante, en alguno de los descendientes aparecería el A mayúscula, A minúscula y entonces aparecerían guisantes de otro color. En el B nos piden explicar la diferente manifestación de un carácter recesivo ligado al cromosoma X en un hombre y una mujer. Normalmente yo no he visto en la EBAU ni un solo problema de herencia ligada al sexo. Si los pusieran tampoco es ningún problema porque se hacen igual que los otros, pero en general no los ponen. Aquí lo que nos piden es que expliquemos cómo se manifiesta el carácter recesivo en los hombres y en las mujeres, que lo hace de forma diferencial. Y no sé si pide justificar, pide que lo expliquéis. Bueno, pues un carácter recesivo ligado al cromosoma X se manifiesta de una manera diferente en el hombre y en la mujer porque el hombre es hemicigótico con respecto al carácter, solo tiene una copia del gen en su único cromosoma X y la mujer tiene dos copias. Un ejemplo sería la hemofilia y tendríamos que en las mujeres las que no tienen ninguno de los alelos de la hemofilia son sanas, las que tienen un alelo de la hemofilia son sanas pero portadoras porque es un gen recesivo. Y para ser enfermas necesitan tener los dos alelos de la hemofilia en cada uno de sus cromosomas X. En cambio, el hombre, si no tiene en este cromosoma X el gen de la hemofilia, será sano, pero en el momento en que tenga un alelo que ha heredado de su madre de hemofilia, será enfermo. Así es que los hombres siempre heredan la enfermedad de su madre y los hombres enfermos siempre van a transmitir esta enfermedad a sus hijas, que es a quien le dan el cromosoma X, y nunca a sus hijos, a quien le dan el cromosoma Y. Bueno, en cuanto a la relación de cada concepto de la izquierda con el de la derecha, pues he aprovechado para poner aquí la respuesta, pero no lo vamos a ver, os lo miráis vosotros porque es una cuestión teórica. El siguiente problema son también preguntas relativas a las leyes de Mendel. Nos pregunta, lo primero, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca un individuo homocigótico recesivo para un carácter en la descendencia de un cruzamiento entre un heterocigoto y un homocigoto recesivo? Pues esto es una cuestión muy directa. Sencillamente ponemos el heterocigoto, ponemos el homocigoto, hacemos el cruce, estos serían los gametos que producen y nos darían este A combinado con este y este A combinado con este y con este nos darían la mitad de individuos heterocigotos o heterocigóticos y la otra mitad homocigóticos. Y aquí tenéis hecho el cruzamiento este que hacemos aquí, se puede hacer con flechitas o se puede hacer con el cuadro de Punnett, que es
digamos, es como más ordenado y más fácil. La probabilidad, que es lo que nos preguntan, de que aparezca un individuo homocigótico, siempre volvemos al enunciado para ver qué nos han preguntado, la probabilidad de que aparezca un individuo homocigótico recesivo sería de un medio o 0,5. Un medio de este, que es el homocigótico recesivo, y un medio de este otro. Así es que la respuesta sería que es de 0,5 o de un medio. ¿Qué distintos tipos de gametos puede producir un individuo dihíbrido? Esta pregunta no la he escrito aquí porque probablemente cuando lo hice se me olvidó, pero vamos a verla en los siguientes problemas. Un individuo dihíbrido, os tenéis que acordar siempre, es un heterocigótico para dos caracteres A y B. Es decir, es el individuo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Luego lo vemos cuáles son los gametos que hay. ¿Por qué los genes ligados se ligan juntos? Es el apartado de ligamiento y recombinación, que es un aspecto teórico que también lo hemos explicado muy a fondo en la parte de teoría. Y el D, responda si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Ese sí lo quiero ver porque hay algún problema, algún ejercicio de este tipo. Dice, los alelos dominantes son beneficiosos. Pues es absolutamente falso porque unos son beneficiosos, es decir, hay algunos que pueden ser beneficiosos y otros perjudiciales o ni beneficiosos ni perjudiciales. Por ejemplo, un color de ojos o un color de unas flores. Y hemos visto que hay enfermedades que son dominantes, que residen en los alelos dominantes, pero otras residen en los recesivos, o sea que es falso. Y la segunda es que los alelos dominantes se heredan con mayor probabilidad. Pues los alelos se heredan con la misma probabilidad, porque en los cromosomas todos tenemos dos cromosomas homólogos. Si hay un alelo en uno, hay otro alelo en el otro, se heredan con la misma probabilidad los dos porque cada uno va a ir a parar a uno de los 4 gametos que se forman de una única célula. Así es que esto también es falso. Vamos a ver el siguiente. Si una planta es heterocigótica para dos caracteres, A y B, primero, indique el genotipo de la planta y los tipos de gametos diferentes que generaría para estos caracteres. Segundo, si se autofecunda esta planta, ¿qué probabilidad hay de generar descendientes homocigóticos dominantes para los dos caracteres y heterocigóticos para los dos caracteres? Y tercero, nos piden explicar qué cruzamiento llevaríamos a cabo para determinar si el genotipo de una planta de la F1 es heterocigótico u homocigótico dominante. Vamos con el primero. Genotipo de la planta heterocigótica para dos caracteres y gametos que produce. El genotipo es A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, y los gametos son todas las posibles combinaciones de cada uno de estos alelos con cada uno de estos. A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. En cuanto a la autofecundación, colocamos en el cuadro de Punnett los gametos de uno de los individuos que se cruzan y los gametos del otro individuo. Y aquí os digo, hemos hecho la tabla aquí, no siempre van a ser estos gametos porque a veces el cruce no es entre uno heterocigoto y otro heterocigoto. Os pueden plantear el cruce entre un homocigoto y un heterocigoto, etc. Entonces puede haber distintos tipos de gametos y hay que estar muy atentos en poner bien, rellenar bien estos cuadros y una vez que lo hayáis rellenado, revisar que están bien. A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula y así. Es decir, tenemos que poner los dos de aquí y los dos de aquí. Yo en general siempre coloco, cuando hay mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, en este AB por AB, siempre coloco primero la mayúscula, es decir, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y es una manera de llevar siempre un orden que nos lía menos que poner las minúsculas y las mayúsculas cambiadas. Aunque sea el de arriba o el de abajo el que tenga, la mayúscula siempre la pongo delante. Las probabilidades de la autofecundación serán estas para todos los individuos, es decir, de 16 individuos. ¿Cuántos homocigotos dominantes vamos a obtener para los dos caracteres? Pues solo este de aquí, es decir, un 16avo. ¿Y cuántos heterocigóticos para los dos caracteres? Pues estos que están en la diagonal,
A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, y de estos hay 4. Serían 4/16, luego la probabilidad sería un cuarto. Aquí debería haber puesto A minúscula y B minúscula, porque he puesto las rayas, no recuerdo muy bien por qué, pero tenemos claro que heterocigotos para los dos caracteres son estos individuos. Y ahora nos preguntan qué cruzamiento llevaríamos a cabo para determinar si el genotipo de una planta de la F1 es heterocigótico u homocigótico dominante. Bueno, los individuos de la F1 son de fenotipo dominante, eso es lo que sabemos, pero no sabemos si son A mayúscula o si son A mayúscula A minúscula. Para hacer lo que hacemos, un retrocruzamiento con el parental homocigótico, al cual se le denomina cruzamiento prueba porque nos permite detectar precisamente cuál es el genotipo de este individuo de la F1. Si todos los descendientes del cruce entre el individuo y el parental homocigótico son A mayúscula, A minúscula, que es lo que nosotros observamos, es decir, yo cruzo mi individuo y veo que todos los descendientes son dominantes, pues es que era un homocigótico dominante, porque este solo produce gametos A mayúscula, este solo A minúscula, todos los individuos van a ser iguales. ¿Qué pasaría si yo en mi descendencia obtengo individuos homocigóticos e individuos heterocigóticos, que es lo que yo voy a ver, que aparecen individuos de los dos fenotipos? Pues que este individuo necesariamente es heterocigoto. ¿Por qué? Porque al aparecer estos individuos recesivos es porque él les ha aportado un gameto con el alelo recesivo. Entonces, si este sería el heterocigoto de la F1, el parental homocigótico recesivo, y obtendríamos la mitad de recesivos y la mitad de heterocigóticos, aproximadamente. Pero la realidad es que si aquí no obtenemos nada más que dominantes, es homocigótico, y si obtenemos recesivos es porque es heterocigótico. El siguiente ejercicio es un problema de codominancia. A veces aparecen, sobre todo en los últimos años, han puesto algunos problemas de codominancia y de herencia intermedia. Un piscicultor cruza dos ejemplares puros, una hembra de escamas azules con un macho de escamas rojas, y ya nos dicen cómo se llaman los alelos, A mayúscula, R mayúscula. Cada uno de los dos individuos de la descendencia, de los individuos de la descendencia F1 que resulta de cruzar los de escamas azules y escamas rojas, tiene una mezcla de escamas azules y rojas. Indique los genotipos parentales y los de los individuos de la F1, eso es lo primero, ¿no? Pues los genotipos de los parentales los de escamas azules son homocigóticos A mayúscula mayúscula, y los de escamas rojas son R mayúscula R mayúscula. Y los F1 van a tener un alelo A y otro alelo R y son de color azul. Todos van a ser, se cumple la ley de Mendel, que son todos iguales. ¿Cuál es la única diferencia con los experimentos de Mendel? Pues que en los experimentos de Mendel los individuos de la F1 serían del mismo tipo del mismo fenotipo que uno de los parentales, ya sea el de azules o rojas, el que fuera dominante, pero como aquí no son dominantes, aparecen los dos caracteres a la vez. Y aquí viene la segunda pregunta, explica razonadamente de qué tipo de herencia se trata. Bueno, pues se trata de codominancia, porque los padres son puros y en la F1 son individuos heterocigóticos y presentan escamas de ambos tipos, es decir, ninguno de los alelos domina sobre el otro y aparecen no mezclados, no aparece un color intermedio, sino que aparecen escamas de los dos colores de los parentales, porque los alelos se expresan ambos en la F1. Y nos piden indicar las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2 resultante del cruce de dos individuos de la F1. Esto sería hacer el cruce de la F1 como se hace en la tercera ley de Mendel, pero en este caso sería sobre un solo carácter. Bueno, pues como los individuos de la F1 son AR, producen gametos con el alelo A y otros con el alelo R. Si cruzamos un individuo con otro, hacemos los cruces y las proporciones genotípicas sería un cuarto de A mayúscula mayúscula,
un medio de AR y un cuarto de R mayúscula a R mayúscula, es decir, serían las proporciones 1, 2, 1. Y las fenotípicas, en el caso de la codominancia y de la herencia intermedia, son coincidentes con las de la genotípica, es decir, no serían estos tres iguales, por ejemplo, y este diferente, sino que estos dos, los que tienen el genotipo heterocigótico, tienen un fenotipo diferente, que en este caso es el de las escamas de los dos tipos. Aparece un tipo diferente de peces. Entonces sería un cuarto con escamas azules, un medio con escamas de los dos tipos y un cuarto con escamas rojas. Bien, este problema lo he puesto porque es una pregunta sobre determinación del sexo. Y por eso os he explicado bastante ampliamente cuáles son las formas de determinación del sexo en los distintos grupos de seres vivos. El saltamontes tiene un número diploide de 24, mientras que la mosca de la fruta tiene un número diploide de 8. En el supuesto de que no haya entrecruzamiento en la meiosis, justifique cuál de estas dos especies tendrá más variabilidad genética en la descendencia de una misma pareja. Bueno, esto es una pregunta teórica. Lo primero, vamos a recordar que el número diploide de 24 quiere decir que 2n es igual a 24, es decir, que hay dos grupos de 12 cromosomas. Hay dos parejas de cada cromosoma y en total son 24 cromosomas, es decir, 12 cromosomas paternos y 12 cromosomas maternos. Y en el caso de la mosca, que tiene un número diploide 2n igual a 8, pues lo que tiene es 4 parejas de cromosomas. Esto que viene aquí os puede complicar un poco y pensar, Dios mío, ¿qué está diciendo aquí del entrecruzamiento, de la meiosis y tal? Bueno, entrecruzamiento es lo mismo que sobrecruzamiento. En el supuesto de que no haya entrecruzamiento en la meiosis, justifique cuál de estas dos especies tendrá más variabilidad genética en la descendencia de una misma pareja. Bueno, en realidad os complica la vida tontamente porque nosotros en la EBAU y en segundo de bachillerato no se explica ni se hacen problemas de ningún tipo en los que haya sobrecruzamiento que cambian las proporciones de la descendencia. Entonces, simplemente tenemos que reflexionar sobre que cuantos más cromosomas haya, es más fácil que en la formación de los gametos haya mucha, vamos, obviamente es necesario que haya mucha más variabilidad, porque os expliqué cuando estuvimos viendo la meiosis que puede caer el cromosoma 1 paterno con el cromosoma 2 materno, con el 3 paterno, con el 4 paterno, con el 5 materno, y cuantos más cromosomas haya, todas esas combinaciones son muchísimo más grandes. Ya sabemos que las combinaciones de elementos, cuanto mayor es el número de elementos, son más numerosas, entonces es lógico. Vamos a la parte que nos interesa más, que es lo que nos preguntan en el problema. En el saltamontes, el sistema de determinación sexual es XXX0. Esto, cuando vimos la determinación cromosómica, porque esto es determinación por cromosomas sexuales, dijimos precisamente en la explicación que los ortópteros, como el saltamontes, tienen este sistema de determinación, que consiste en que la hembra tiene 2 cromosomas X y el macho tiene un cromosoma X, y este 0 no quiere decir que tenga un cromosoma 0, sino que no tiene un segundo cromosoma. No tiene cromosoma Y y tampoco tiene el segundo cromosoma X. Nos piden que completemos la siguiente tabla con el número de autosomas y el número de cromosomas sexuales en cada caso. Nos preguntan célula epidérmica del macho, célula epidérmica de la hembra, es decir, estos son dos células somáticas, que son las células diploides, y espermatozoides y óvulos, que serían las únicas células haploides que se forman por meiosis. Vamos a ver cómo sería esto. Bueno, aquí está explicado lo de la variabilidad genética, y en el saltamontes 2n igual a 24 quiere decir que tienen 22 autosomas, que serían 11 pares de autosomas, y luego tienen 2 cromosomas sexuales, un par de cromosomas sexuales. Esto realmente sucede en la hembra. La hembra tiene 22 autosomas, es decir, 11 paternos y 11 maternos, y luego tiene 2 cromosomas X. Esto en total suma 24.
¿Qué les pasa a los machos? Pues tienen lo mismo que las hembras, 22 cromosomas no sexuales, pero cromosomas sexuales solo tienen uno. Es decir, en este caso el número diploide en ellos sería 23, en realidad sería 22 más 1. ¿Y cómo serían los espermatozoides y los óvulos? Pues ya sabéis que en los espermatozoides y en los óvulos se reduce a la mitad el número diploide porque cada cromosoma homólogo va a uno de los gametos. En realidad, cada cromátida de cada cromosoma va a uno de los gametos y tenemos que los espermatozoides tendrían 11 autosomas y ningún cromosoma sexual y los óvulos tendrían 11 autosomas y un cromosoma sexual. Este problema tiene que ver también con las leyes de Mendel. Un criador de perros cruza a un macho de pelo negro y ojos marrones con una hembra de pelo atigrado y ojos amarillos de la misma raza, y tienen una camada de 7 cachorros negros de ojos marrones. Como veis, nos ponemos a leer y esto nos puede poner nerviosos ver tanto color y tanta cosa. Entonces, lo mejor es ir como desbrozando un poco el problema y sacando los datos por escrito. Nos preguntan, contesta las siguientes preguntas utilizando las letras A mayúscula, A minúscula para denominar los alelos del color del pelo y color de los ojos. Entonces ya sabemos que hay dos caracteres y es importante que los pongamos siempre en el mismo orden para no hacernos lío. Una cosa es el color del pelo y otra cosa es el color de los ojos. Nos piden indicar cómo serán los genotipos parentales y de la F1 y razonar cuáles son los alelos dominantes para cada carácter. Entonces nos han dicho que se cruza un macho de pelo negro y ojos marrones, pelo negro, ojos marrones, hembra de pelo atigrado y ojos amarillos. Y que obtenemos en la F1 7 cachorros negros de ojos marrones. Bueno, dice que son negros, yo decía, me falta el dato del pelo negro y ojos marrones. Que sean 7 o sean 14 o sean 2000 nos da lo mismo porque todos son iguales. Y esto es lo que sería la F1 típica de un cruzamiento mendeliano, en el que hay un individuo que es dominante, que en este caso lo vemos claro que es el macho, otro que es recesivo y la F1 es uniforme y manifiesta los caracteres dominantes, en este caso 2. Entonces, como nos piden que indicar cómo serán los genotipos parentales y la F1 y cuáles son los alelos dominantes, indicamos que la mayúscula sería pelo negro y el A minúscula sería pelo atigrado. El carácter color de ojos, el B mayúscula sería ojos normales, marrones, y el B minúscula ojos amarillos. Eso es, ojos amarillos. El pelo negro domina sobre el atigrado y los ojos marrones sobre los amarillos, porque esto estamos dando justificación de por qué en la F1 todos los descendientes son iguales y muestran el fenotipo negro-marrones. ¿Cuáles serían los genotipos de los parentales? Pues este sería así y este sería el heterocigótico, el individuo heterocigótico de la F1, porque todos los gametos del padre van a ser A mayúscula, B mayúscula, van a ser todos iguales y todos los de la madre van a ser A minúscula, B minúscula y siempre van a dar individuos así. Y aquí explico que los parentales tienen que ser homocigotos porque si no lo fueran en la F1, si aquí hubiera alguna B minúscula, pues en la F1 podría aparecer alguno que tendría los ojos de color amarillo, cosa que no sucede. En la pregunta B nos preguntan, indique las proporciones genotípicas y fenotípicas del cruzamiento de dos perros de la F1 y tenemos el mismo cuadro que teníamos antes en el anterior problema, porque es un individuo heterocigótico que produce estos 4 gametos y otro que produce los mismos 4 gametos y las proporciones genotípicas sería, aquí tendríais que explicar, cada combinación diferente de letras es un genotipo diferente, por lo tanto tendríamos que decir que hay uno de estos, hay dos que tienen A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B minúscula, que serían este y este, hay otros dos que tienen A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula, que son estos dos de aquí. Hay 4 que son los que están en la diagonal, que son los heterocigóticos, y como veis, bueno, pues aquí tendríais que ir poniendo el número de individuos que hay de una misma combinación de letras. Y hay uno de estos, dos de estos, dos de estos, o sea, es una tarea que es un poquito
de andar con atención, pero no tiene ninguna complicación. Entonces sería 1 es A2, A2, A2. Vale. Y las proporciones, que aquí me he equivocado yo y he puesto genotípicas y es fenotípicas, es decir, del aspecto que presentan esos individuos, ponemos aquí estas rayitas porque para el color, el fenotipo pelo negro y ojos marrones pueden ser individuos tanto homocigóticos dominantes como heterocigóticos. Todos los que tengan una A mayúscula y una B mayúscula van a tener pelo negro y ojos marrones, que son estos que están aquí. Los que tengan el primer carácter dominante, pelo negro, pero ojos atigrados, que es otro fenotipo, perdón, ojos amarillos, es un dominante simple y va a haber 3 de estos. Hay otros 3 que tienen el pelo atigrado y los ojos marrones, que son también dominantes simples en el sentido de que solo uno de los caracteres es dominante, y por último hay uno con pelo atigrado y ojos amarillos. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a hacer el siguiente vídeo.